Ahora es el tiempo de escuchar Caminando en la Verdad, animándote a leer la Biblia en un año con un devocional que inspirará tu día. Con ustedes, Janet Disla. Es 10 de abril y terminamos con la lectura del primer libro de Samuel en los capítulos 28 al 31. Allí vemos guerra entre filisteos e israelitas. Saúl es aconsejado por la divina de Endor. Filisteos desconfían de David. David derrota a los amalecitas y muerte de Saúl y sus hijos. Meditamos hoy en el capítulo 28, los versos 7 y 15 al 16. Nos dice la palabra de Dios. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados les respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Dios le había dado a Saúl la posición singular de ser el primer rey de Israel, para que gobernara a su pueblo. Pero él anuló ese privilegio debido a su continua desobediencia a la voz y a los mandatos del eterno Dios. Cuando porfiamos y no queremos obedecer la palabra de Dios, las cosas no salen como queremos. Nuestro corazón, nuestros deseos y nuestra carne nos engañan, buscando nuestra propia destrucción y apartándonos más y más de la voluntad del Señor. Leemos en Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Finalmente, el desobediente Saúl sigue metiéndose en más problemas y recurre a una bruja para que le aconsejara, cosa totalmente prohibida por Dios. Pero ante su manipulación por no querer aceptar la voluntad del Eterno, continuó su largo viaje a Endor, disfrazado a través de la noche larga y oscura, lo cual resultó inútil para el que fue un rey poderoso, que había vivido para complacerse a sí mismo. Ahora experimentaba la traición de su propio corazón. Sí, cuando queremos arreglar nuestros asuntos y no nos humillamos a Dios, siempre iremos agregando un pecado sobre otro. Saúl sabía muy bien que lo que hacía era pecado. Dios dijo en Levítico 19:31, No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. También en el capítulo 20, el verso 6, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Palabras enfáticas de nuestro Dios Santo. Aquellos que rechazan la verdad de Dios son presas fáciles de falsos profetas, falsos maestros, adivinos, astrólogos, meditaciones como el yoga y otros. La palabra nos dice en la primera carta de Juan, el capítulo 4, el verso 1, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Para los desobedientes, Dios enviará un poder engañoso para que crean la mentira,
Leemos en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Muchos cristianos perecen por falta de conocimiento. Siguen la astrología, consultan a adivinos, pensando que son cosas inofensivas. Quieren que Dios les complazca en sus caprichos. El participar en actividades de ocultismo con los espíritus de los muertos o tener altares a los muertos no solo va en contra de la palabra de Dios, sino que también expone a la persona a ataques satánicos. También vemos las obras de la carne, las cuales Dios rechaza. Gálatas nos presenta una lista larga de desobediencia. Te las recuerdo. En Gálatas 5, 20 al 21. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La práctica de la idolatría hoy en día es común desde los gobernantes, y esta enseñanza diabólica se está instruyendo también en las escuelas de todo el mundo, disfrazada de cultura. Todo esto está fuertemente relacionado con la brujería, hechicería y ocultismo, lo cual abre puertas a todo tipo de males a las familias, regiones y naciones. Un claro ejemplo del espíritu de adivinación se relata en Hechos 16:16, que nos dice: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Pablo, estando en Filipos, bajo la guía del Espíritu Santo, enfrentó a los espíritus asentados en este lugar. Los reprendió, los echó fuera de la muchacha en el nombre de Jesucristo, provocando un disturbio en esa ciudad, y posteriormente fue echado a la cárcel junto con Silas. Ellos, a pesar de su circunstancia adversa, pero precisa a la voluntad del Salvador Jesucristo, alabaron, adoraron a Dios y salieron ambos victoriosos, liberados de la cárcel, donde el Evangelio se predicó con libertad y el carcelero con toda su familia fueron salvos. Así que mejor descansemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, nos dice Hebreos 4:11. Recuerda, cuando la persona o el creyente rechaza la transformadora palabra de Dios, se expone rotundamente al abandono del Dios viviente. Nuestra gratitud por acompañarnos en esta jornada de Caminando en la Verdad. Visítanos jeronimojanetvisla.com. Esta ha sido una producción de Siempre Amigos Ministries.